El héroe inesperado de esta guerra no llevó fusil, llevó pan y silencio. Su campo fue el miedo, su trinchera, una casa baja en Marcowa. Allí, antes del alba, la valentía aprendió a respirar sin hacer ruido. Amanecer pálido al borde del huerto y la escarcha mordiendo la hierba. A lo lejos, un motor termina su tos metálica y deja un vacío helado. En Marcowa, Polonia ocupada, la mañana tiene sabor a mandato y amenaza. Las botas golpean la tierra húmeda, los perros se inquietan detrás de las rejas. Dentro, alguien apaga una lámpara de querosén y suspende el olor del pan. La casa respira corto, como si las paredes contuvieran su propio latido. Tal vez el valor empiece así, con un gesto simple que desafía al mundo. Un campesino ajusta su chaqueta gastada y busca la mirada de su esposa. No dicen nada, porque el lenguaje de la decisión ya fue pronunciado antes. La noche anterior lo repasaron todo, pan contado y ventanas cerradas con mantas. Sobre la mesa, la Biblia abierta en el pasaje del buen samaritano, quieta. Cierta vez, un zumbido de colmena le enseñó a escuchar el silencio. Joseph Ulma sabía que la vida late incluso cuando nadie quiere oírla. Victoria sostenía esa certeza con las manos, amasando panes antes del amanecer. En el granero, 8 almas sincronizan su miedo con el crujir de la madera. Un estornudo sería un disparo, una tos, la señal que nadie quiere oír. Dentro de nosotros, algo entiende que lo decisivo no siempre es visible. Ellos no buscaban épica, solo prolongar el latido de quienes confiaron en ellos. Cada día pesaba, y aún así elegían quedarse en la línea más frágil. El ático olía a lana húmeda, a sopa rala, a páginas que susurran consuelo. Afuera, el invierno se retiraba lento, dejando barro y sombras que no perdonan. Adentro, cada paso medido convertía la casa en un mapa de sobrevivencia. El ruido del motor se apaga, y el campo recupera su tensión antigua. Se podría decir que la mañana contiene un mensaje, pero nadie quiere leerlo. En la cocina, Victoria respira hondo y alisa el mantel como quien reza. Joseph mira la puerta, luego la ventana, y reconoce el precio de su elección. Tal vez el heroísmo empiece con una negativa sencilla, no entregar a nadie. Tal vez siga con gestos mínimos, cortar la luz, repartir la última corteza. El resto lo completa el tiempo, esa fuerza paciente que ordena una vida entera. No hay discursos, solo manos que se tienden y no se sueltan a oscuras. Ahora, en esta madrugada de 1944, golpean las botas. Las tablas del porche responden con un gemido y los perros callan de golpe. La respiración se detiene en el granero, como si el aire obedeciera órdenes. Joseph aprieta la mandíbula. Victoria muerde el labio y nada más sucede. Esa quietud no es cobardía, es la forma humilde del coraje cotidiano. Dentro de nosotros, la pregunta se enciende. ¿Qué haría yo en ese umbral? Este relato no busca culpables ni héroes perfectos. Busca comprender decisiones humanas bajo amenaza. Si seguimos juntos este camino, veremos cómo la memoria devuelve dignidad a los caídos. Conoceremos los rostros que vivieron aquí y la luz guardada en viejas fotografías. Sabremos cómo un campesino, sin medallas, sembró bondad en terreno prohibido, y entenderemos por qué, décadas después, su nombre sigue pronunciándose con respeto. También sabremos cómo la Iglesia reconoció su martirio y llegó la beatificación. Por ahora, el día se abre frío y la puerta aún no cede. Un hilo de luz entra por la rendija, tocando pan, botas y una Biblia abierta. No habrá estridencias en lo que viene, solo la verdad del riesgo compartido. El corazón queda atento,
porque a veces los milagros llegan con pasos pesados. Por la noche, la casa parecía respirar en silencio, como si cada sombra contara un secreto. Las ventanas estaban selladas con telas oscuras, y la luz que escapaba era la de una lámpara que apenas alcanzaba para leer. En esa penumbra, las manos de Joseph aprendieron a medir el riesgo con gestos pequeños. Cerrar una puerta con suavidad, dejar migas de pan suficientes y no más, colocar la cámara donde no llamara la atención. Victoria, con la barriga redonda y la voz quedamente firme, recitaba pasajes que conocía de memoria. La fe era a la vez consuelo y brújula. Tal vez sea en esos detalles donde se forja el coraje verdadero, no en grandes proclamas. Los días transcurrían entre labores comunes: arar, alimentar las colmenas, reparar un techo. Pero cada acto cotidiano llevaba ahora una doble carga, una parte dedicada a la supervivencia y otra, callada, a la protección de quienes estaban ocultos. Joseph miraba a los niños jugar y veía en sus risas una fragilidad nueva. Se detenía a fotografiar un instante solamente para afirmar que la vida persistía, aunque el mundo pareciera dispuesto a borrarla. Dentro de ellos, una calma tenue convivía con el miedo. A veces, antes de dormir, los Ulma escuchaban pasos lejanos y se preguntaban si el pueblo entero sabía lo que ocurría bajo su propio techo. Los vecinos hablaban en susurros, cruzaban miradas que contenían tanto sospecha como gratitud. Nadie hacía ostentación de valentía. La ayuda se materializaba en panes entregados sin preguntas, en una visita aparentemente casual, en la complicidad de quien guarda silencio por respeto. Esa red invisible sostenía a los escondidos y al mismo tiempo protegía a quienes los abrigaban. Dentro de la cocina, una Biblia abierta esperaba sobre la mesa, con las páginas amarradas por el uso. A veces, una mano rozaba la palabra del buen samaritano, como si buscara permiso para seguir. El miedo no aniquilaba la bondad, la hacía más deliberada, más precisa. Joseph y Victoria no imaginaban ser héroes. Sus decisiones nacían de un impulso sencillo: no mirar hacia otro lado. Cada noche que pasaba sin ser descubiertos era una tregua muda, y cada amanecer renovaba la pesada elección de continuar. En el silencio de los graneros y el crujir de las vigas se tejía una dignidad que no exigía reconocimiento. Los rostros de los escondidos se volvieron parte de la familia, y sus nombres se aprendieron como quien aprende a cuidar una cosecha. La historia que aquí habita no necesita escenografías grandiosas. Se sostiene en la persistencia del afecto, en la paciencia de quienes compartieron miedo y pan. Así, en la tierra trabajada por manos humildes, brotaba también otra cosecha, la de la compasión que no se aparta, aun cuando el mundo ordena olvidar. La casa que había sido refugio de noches tranquilas se transformó en un mapa de susurros. En cada rincón se marcó una nueva regla: pasos suaves, miradas que no se cruzan, voces reducidas a murmullos. Joseph se movía con la precisión de quien sabe contar con pocos recursos. Medía el pan con la misma calma con que calibraba la luz para una fotografía. Victoria dejó de cantar al lavar la ropa. Su silencio llenó la cocina como si fuera otra pared más. Tal vez sea en esa suma de pequeños gestos donde nace el coraje cotidiano. Cada ración era una decisión repetida, una promesa que se renovaba en la pura práctica del cuidado. Cuando uno entrega comida, también entrega una parte de sí mismo. Lo sabían en los ojos de los recién llegados, una mezcla de alivio y de culpa por aceptar tanta caridad. El granero, antaño oloroso a heno, comenzó a parecerles a todos una especie de capilla improvisada, donde el miedo y la gratitud
se rezaban en voz baja. Dentro de la casa, las noches eran largas y densas como el café frío. Las ventanas se mantenían cubiertas, pero la atención permanecía despierta. El menor ruido de la calle hacía que los cuerpos se tensaran y que las manos buscaran la presencia del otro. Joseph y Victoria aprendieron a leer el silencio de su hija, a interpretar la pregunta contenida en su juego. Protegían también esa inocencia, como quien cuida una llama pequeña en medio de viento fuerte. La aldea observaba con ojos divididos entre la compasión y el temor. Algunas miradas daban consuelo escondido, otras advertencias no pronunciadas. Se escuchaban luego rumores que crecían como maleza, imposibles de arrancar. A veces, una vecina dejaba pan en la verja, sin tocar la puerta, y con ese gesto se tejía una red discreta de apoyo. Otras veces, alguien miraba hacia otro lado, y el silencio cobraba peso de juicio. Dentro de cada persona que entró en la casa, Ulma hubo una decisión íntima que no se hizo pública. No era heroísmo ruidoso, ni búsqueda de reconocimiento. Era la costumbre de volver a elegir la compasión cada mañana, aun cuando el riesgo se presentaba como una sombra constante. Esa repetición, más que un acto aislado, fue la forma de resistencia que eligieron. Persistir en la ternura frente a la maquinaria de la violencia. La tarde se estiró en rituales simples: repartir el pan, cerrar la puerta, limpiar los platos con manos que ya no temían tocar la herida del mundo. Y mientras las abejas en el huerto seguían su trabajo, ajenas a la ley humana que condenaba, dentro de la casa brotaba otra cosecha. Era la dignidad compartida de quienes, aunque sabían el precio, decidieron pagar con la propia vida la moneda del auxilio. Algo más que tablas y telas sostenía aquel refugio, una rutina de pequeñas ceremonias. Por la mañana, antes de que el sol rompiera el frío, se escuchaba el roce del delantal cuando Victoria repartía migas contadas. Su voz era baja, casi una oración práctica, y cada palabra pesaba lo que un pan. Joseph, con las manos aún tiznadas de la colmena, trazaba rutas silenciosas entre sombras. Sus ojos decían más que las instrucciones, hablaban de confianza forjada a pulso. Dentro del altillo, las noches tenían una liturgia propia. Se encogían hombros, se corregían respiraciones, se afinaban historias viejas para que duraran más que el hambre. A veces se canturreaba una canción sin palabras, como para medir el tiempo sin atraer curiosidad. Era una música hecha de gestos, una cuchara que golpea una olla, un zapato que en silencio encuentra su lugar. Cada gesto era una promesa renovada, una piedra puesta sobre otra en la construcción de una paciencia que ya no sabía flaquear. Tal vez sea en esos minutos, entre las sábanas dobladas y la respiración contenida, donde la valentía se parece más a la ternura. No había gritos heroicos ni arengas públicas. Había manos que acariciaban la frente febril, ojos que aprendían a leer el pulso de la esperanza. Cuando alguien preguntaba cómo podían soportarlo, la respuesta no era un argumento, era una taza de té compartida sin preguntas. Eso bastaba para sostenerlos una semana más, un mes más. La casa se volvió un mapa de miradas. Se intercambiaban señales en el silencio. Un tirón de cortina, el chasquido de una tabla, un rollo de tela colocado en un alféizar. Cada seña era estudiada, calibrada para pasar desapercibida. Al mismo tiempo, dentro de cada persona, latía un temor profundo y cotidiano. El miedo, lejos de paralizar, afilaba decisiones pequeñas. Decidir qué contar, cómo moverse, cuándo reír, todo era un acto moral con consecuencias irreversibles. Dentro de Joseph, la fotografía seguía siendo un refugio privado.
De vez en cuando rozaba la cámara con dedos que sabían de belleza y de peligro. Capturó rostros que no debían perderse. La sonrisa a medias de un niño, la arruga que el tiempo no pudo borrar. Esas imágenes se guardaron como reliquias, no por vanidad, sino por la necesidad de demostrar que la vida existió, que hubo presencia humana donde el mundo intentó borrar nombres. Las fotos eran también un modo de resistencia discreta. Dentro de todo ese cuidado, la fe encontraba su espacio sin fanfarrias. Biblia abierta ofrecía no solo un pasaje, sino un eje alrededor del cual se organizaban acciones. No se usaba como escudo, sino como consuelo y mandato. Los que vivían allí no hicieron grandes discursos teológicos. Practicaron el mandamiento más simple: ayudar al que se encuentra en necesidad. Esa práctica cotidiana fue la verdadera escuela de coraje. La paciencia tuvo un coste silencioso. Las tensiones crecían en los rostros como grietas finas en la piel. Cada visita de un vecino, cada paso apresurado en el patio, era una prueba que podía quebrar la delicada cuerda que sostenía a todos. Aún así, la decisión de permanecer fue tomada una y otra vez. No hubo un único momento de heroísmo. Hubo una continuidad de actos modestos que, sumados, sostuvieron vidas. Al final, lo que quedó no fue una historia de hazañas sonoras, sino el testimonio sereno de una humanidad que eligió la dignidad pese al peligro. En los utensilios guardados, en las fotografías desvanecidas y en el remolineo de las abejas, perdura algo simple y sagrado: la certeza de que el cuidado cotidiano puede ser la forma más radical de valentía. La casa quedó suspendida en un sonido que no es exactamente silencio, sino la ausencia de cualquier cosa viva que respire con normalidad. El aire olía a pólvora y a pan quemado. Los perros del pueblo lamieron los bordes de la calle, como si trataran de entender lo ocurrido. Victoria se quedó de pie junto al umbral, con las manos aún húmedas de haber atado paños, y nadie dijo su nombre. Sus ojos estaban secos. Había una manera de mirar que ya no pertenecía al antes. Contenía el peso de lo hecho y la imposibilidad de retroceder. Dentro del granero, los jirones de oscuridad conservaron la forma de cuerpos que habían compartido el temblor de la noche. Algunos vecinos cerraron las puertas de sus casas con movimientos automáticos, como si las paredes pudieran protegerlos de la misma memoria. Una madre llevó al niño del vecino hasta la cocina, sin saber muy bien qué consolar primero, la barriga o el espíritu. La Biblia, abierta en la mesa, continuó en la página del buen samaritano, doblada por manos que sabían el relato de memoria. Aquel capítulo dejó de ser metáfora para convertirse en guía y en acusación silenciosa. Tal vez sea en esos minutos posteriores cuando se mide realmente el tamaño de una decisión. Las fotografías de Joseph, cuando años después aparecieron en álbumes y vitrinas, no mostraban el momento de la llegada de los gendarmes. Mostraban, en cambio, un rostro cargado de sol y de polvo, un huerto en plena tarde, una colmena con una tapa mal colocada. Esas imágenes, ordinarias y exactas, sirvieron como testigos mudos. Mucho tiempo después, ante ellas, la gente entendió que la valentía se compone de pequeños gestos repetidos hasta convertirse en costumbre. Dentro de cada casa hubo una traducción distinta del duelo. Algunos se enterraron en silencio en el cementerio del pueblo, con manos que temblaban al contener la tierra. Otros contaron la historia bajito, como si el relato pudiera atraer otra vez el peligro. El sacerdote local, que había escuchado confesiones y secretos durante décadas, caminó sin prisa hacia la plaza. No pronunció sermón,
colocó una vela. La llama no pretendía iluminar el mundo. Apenas anunciaba que, frente a lo que sucedió, quedaba una elección humana de recordar. Dentro de nosotros algo permanece de esa elección. La memoria del pueblo se fue curvando alrededor de la verdad simple y obstinada. Ellos habían dado techo cuando darlo equivalía a la muerte. Con los años, visitantes trajeron flores, historiadores escribieron nombres, y finalmente un museo colocó fotografías y herramientas junto a una placa. Pero la mayor reliquia no estuvo en el metal ni en el papel. Estuvo en la herencia que dejaron, en la lección de que la dignidad puede cultivarse como se cuida un huerto, con paciencia y con manos agrietadas. La grandeza, a veces, no anuncia su llegada. Crece callada, donde menos se espera. En esas fotografías se esconde una conversación pendiente entre los vivos y los que ya no pueden responder. Tal vez sea en el rostro de un niño con corona de flores, donde mejor se mida la distancia entre el deber y el miedo. La cámara de Joseph captó instantes de una vida cotidiana que después servirían de puente. Hay manos manchadas de cera junto a manos que sostienen pan. Hay miradas que buscan refugio y rostros que no saben aún el precio del silencio. Dentro de la aldea, las imágenes actuaron como pequeñas reliquias. Guardadas en una caja de madera, viajaron de una casa a otra con pie leve y voz baja. No son pruebas que gritan, son testigos que susurran. Verlas es sentir la textura del tiempo, la ropa gastada, el barro en las botas, la ternura que persiste en una mirada aún bajo la sombra de la amenaza, la recuperación de los cuerpos y el nombre vuelto a la tumba no borraron la cicatriz, pero le dieron a los rostros la forma de lo que fue humano y valiente. Los vecinos contaron en susurros, algunos con culpa, otros con orgullo, que no siempre pronuncia el nombre. La comunidad aprendió a vivir con la memoria concentrada en gestos pequeños. Una puerta entreabierta, un pan partido en silencio, una Biblia abierta sobre la mesa. La creación del museo en Marcowa no vino a exponer un espectáculo. Llegó con modestia, como quien organiza una capilla de recuerdos. Allí las fotografías ocupan paredes que no necesitan palabras estridentes. Las cámaras de Joseph miran desde vitrinas y parecen pedir un trato sencillo, respeto antes que conmoción. Las historias se cuentan con un tono bajo, con carteles que dejan espacio al escuchar. La fama no transformó a los protagonistas en íconos bulliciosos. Los devolvió, con cautela, a la dignidad que les había sido negada por la violencia. Dentro del relato público, la beatificación trajo una luz distinta, más lenta y ceremoniosa. Para algunos fue reconocimiento de una fe que atravesó el miedo. Para otros, un punto de inflexión que obligó a la comunidad a mirarse en el espejo de su pasado. No se trata de glorificar el sacrificio hasta volverlo lejano. Se trata de nombrar lo que fue nombrable y de colocar con precisión los nombres completos de quienes eligieron arriesgarlo todo. La memoria, sin embargo, sigue siendo una tarea cotidiana. Cada visitante que entra al museo deja algo, una lágrima contenida, una pregunta en voz baja, la certeza de que la grandeza no siempre reclama un escenario. En Marcowa se enseña que el heroísmo puede ser una decisión repetida a oscuras, un gesto que no busca reconocimiento. La historia de los Ulma permanece como ejemplo, no por su espectacularidad, sino por la manera en que trabajaron la vida ajena, igual que labraban la tierra. Al salir del museo, el pueblo vuelve a su ritmo pausado. Se oyen pasos sobre piedra y conversaciones que respetan los límites del dolor. Quizá eso sea lo más humano, aprender a recordar sin convertir el recuerdo en un rodaje.
La dignidad que brotó entre colmenas y noches temblorosas crece todavía, discreta, donde menos se espera. Hay actos que no esperan reconocimiento para arraigar en la memoria colectiva. En Marcogua, esa tierra húmeda guardó durante décadas un rumor de panes contados y pasos suaves. Las conversaciones en la plaza, las manos al saludar, la mirada que se detiene más tiempo en una foto. Todo eso fue cultivando una reverencia cotidiana. No es un monumento de mármol lo que perdura, sino una manera de estar en el mundo que se transmite en gestos simples. Tal vez sea por eso que la casa de los Ulma no quedó encerrada en la tragedia como una página final. Las imágenes en blanco y negro, tomadas por un campesino que amaba la luz, volvieron a poblar las habitaciones de los vecinos. Una fotografía de una madre sosteniendo a su hijo decía más que cualquier placa. Ver aquellos rostros fue aprender a nombrar la dignidad sin pompa. Dentro del pueblo, la memoria funcionó como una costura invisible. Los relatos que no quisieron ser grandes relatos se contaron de generación en generación junto a la lumbre. Se habló de panes partidos en silencio, de calendarios que se contaban con prudencia, de una Biblia abierta en el pasaje del buen samaritano. No eran heroísmos para la historia oficial, eran decisiones continuadas, repetidas, humildes. La justicia oficial llegó con su ritmo y sus formalidades, pero el verdadero reconocimiento tuvo otros templos. Un museo humilde recogió fotografías, cartas y una llave oxidada. Allí se respira algo parecido a una casa. La madera cruje, hay olor a papel viejo y se oye el paso lento de quienes asisten en silencio. Las vitrinas no buscan escenificar la muerte. Intentan sostener el latido de aquellas vidas que se salvaron por una opción cotidiana. Dentro de nosotros, esas historias actúan como un espejo que evita la grandilocuencia. Mirarse en ese espejo es comprender que el coraje puede caber entre colmenas y huertos. Significa entender que la grandeza no siempre exige grandes gestos, sino persistencia moral. Un abrigo prestado, una puerta desviada, una palabra cargada de calma. Eso fue suficiente para cambiar destinos. La beatificación que más tarde reconoció a dos de los protagonistas puso un sello religioso y ceremonioso. También ella fue recibida con la misma mezcla de reserva y gratitud por el pueblo. Algunos prefirieron seguir contando la historia junto a la cocina, con un mate o una taza de café, como si la santidad fuera un rumor que se mantiene vivo en lo cotidiano. En tiempos de balances morales, la casa de los Ulma ofrece otra medida de pertenencia. No es un tribunal el que establece la suma del bien. Es la comunidad entera, que aprendió a mirar distinto y a sostener a los suyos. Ese hilo, fino y tenaz, atraviesa décadas y sostiene familias que ya no conocieron a los protagonistas, pero que heredaron su coherencia. Al final, lo que queda sembrado no pide laureles. Brota en los gestos silenciosos de cada día. Y cuando alguien, en un pueblo distante, decide ofrecer pan y abrigo sin esperar anuncios, la memoria vuelve a latir. Es así como la verdadera grandeza sigue creciendo, callada, entre colmenas, huertos y noches compartidas. Entonces entendemos que la tierra también guarda memoria y la devuelve en silencio, no con discursos, sino con el rumor de las hojas, el zumbido de las colmenas, la respiración de una casa que aprendió a callar. Un campesino trabaja la tierra con la paciencia de quien sabe que nada crece por decreto. En guerra, esa paciencia se volvió coraje. Joseph y Victoria no cambiaron el curso de una batalla, cambiaron la temperatura moral de un lugar y un tiempo. Adoptaron la lentitud como resistencia, un pan al día,
una ventana oscura, una mirada que sostiene. La grandeza, cuando llega, suele venir sin música. A veces tiene barro en las botas y olor a humo de cocina. Si el mundo se sostiene, quizás sea por gente así, inesperada, anónima, capaz de elegir al otro cuando elegirlo parece imposible. En la espesura de la noche contaron pasos como quien cuenta oraciones. Pusieron el oído a la madera, atentos a crujidos y al regreso del viento. Cada gesto fue una semilla, cada silencio un surco que guardaba calor para los que temblaban. No fue un arrebato, fue una cadena de decisiones pequeñas, atadas con hilo fino, rehechas cada mañana. Elegir de nuevo, abrir de nuevo, creer de nuevo. Joseph, con la cámara al pecho, miraba el mundo como quien bendice. Un encuadre era también un refugio. Guardó rostros en negativos que el tiempo no pudo desdibujar. Victoria, con la mesa humilde, hizo del pan un signo, de la sopa una promesa. Entre ambos tejieron una casa que latía a un ritmo secreto. Cuando afuera la ley olvidó su propósito, adentro la conciencia sostuvo el suyo. No buscaron lugar en los libros, buscaron lugar para unas manos hambrientas. Dieron su tiempo, que es la riqueza más frágil. Cambiaron la prisa por vigilia, cambiaron el miedo por responsabilidad. Allí, en la frontera mínima entre la obligación y la compasión, eligieron caminar sin testigos. Y sin embargo, cada paso dejó marcas, no sobre la piedra, sino sobre la memoria de quienes aprendieron de ellos. La guerra quiso arrebatar nombres y dejar cifras. Ellos devolvieron nombres a los rostros. Cruzaron noches que parecían no terminar, con la fe callada de quien riega un árbol que aún no da sombra. Sabían que el mal hace ruido. Sabían también que el bien, cuando es verdadero, prefiere la voz baja, porque la dignidad no necesita aplausos para sostenerse en pie. Necesita manos firmes y un corazón sin cálculo. Tal vez el heroísmo no sea más que esto: permanecer donde el otro está a punto de caer, tender el cuerpo como un puente, cargar el peso de la elección sin esperar perdón ni recompensa, y cuando llega el alba que no perdona, conservar la última parcela de humanidad. No hay medallas para ese paso, hay testigos, hay recuerdos que se pasan de boca en boca, como una canción antigua que no se gasta. Hoy, las fotografías hablan en nombre de una vida laboriosa y atenta. En cada imagen, un gesto sin estridencias, un niño en el umbral, una higuera que promete julio, un jarrón con agua clara, y detrás la certeza de que lo cotidiano también puede ser sagrado, porque la santidad a veces se disfraza de costumbre, y el valor de tareas pequeñas repetidas con devoción. Lo que nos llega a esta distancia no es sólo la tragedia, es el método secreto de su esperanza. Preparar la mesa aunque el día llegue oscuro, compartir la luz de una lámpara aunque el aceite se agote, mantener el umbral abierto para que un miedo encuentre reposo. Eso cambia la respiración del mundo. Eso endereza de a poco el eje de la historia. Quizá por eso, cuando pensamos en héroes, conviene mirar hacia abajo, a la huella leve sobre el barro, a la abeja que insiste en la flor, a la pala apoyada junto a la puerta. Allí empieza una forma de victoria que no humilla a nadie. Una victoria que no necesita enemigos, solo decisiones que abrazan, y que aún en el fracaso deja un legado sin quebrarse. La convicción de que el otro es siempre un destino posible. Si esta historia te dejó una luz encendida, quédate cerca. Hay más vidas así, discretas y hondas, esperando ser contadas. Tal vez en ellas encuentres también tu propia frontera y el modo sencillo de cruzarla. Cerramos aquí, con paz,
con gratitud por quienes eligieron sostener lo humano cuando todo se caía. Que esa quietud te acompañe, y que al volver a tu día lleves en las manos la misma paciencia que en tiempos de sombra se transforma en coraje